control feed-forward, también llamado por prealimentación, es un control que mide las perturbaciones que llegan al sistema y actúa controlando al sistema para compensar dichas perturbaciones, y así no se modifiquen la salida. Los sistemas de realimentación tienen algunos inconvenientes primordiales. No hay reacción de parte del controlador, a menos de que la perturbación haya causado previamente una desviación de la variable controlada. La corrección producida por el controlador no es sentida por este sino hasta después de que las nuevas condiciones se hayan propagado por todo el lazo, con sus correspondientes retardos. Surge entonces la idea de utilizar otras variables que se consideran fuentes de perturbaciones. De esta manera, la acción de control podría iniciarse en el mismo instante en el que se produzca alguna perturbación, antes de que la variable controlada sea alterada. Al ser este un sistema de control en lazo abierto, tiene todas sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas de este tipo de control son que no añade inestabilidad del sistema, responde a las perturbaciones antes de que se modifique la salida del sistema, ayuda a hacer más estables los sistemas no lineales. Las desventajas serían: no responde a perturbaciones que no se pueden medir, el efecto de las perturbaciones en el sistema debe ser conocido. Puede presentar error porque no se mide ni se compensa la salida real del sistema. Un problema de los sistemas feed-forward consiste en que se debe conocer el modelo de la planta y su respuesta a las perturbaciones para incorporarla al control. A continuación se presentan algunos modelos conocidos. En este caso, la perturbación principal será la temperatura ambiente. La temperatura de un horno aumenta aproximadamente de forma lineal con la temperatura que se le suministra. El horno se comporta aproximadamente según la siguiente ecuación. La temperatura del horno será igual a la temperatura ambiente más la multiplicación de la potencia por RTH. RTH sería la resistencia térmica entre el horno y ambiente. Partiendo de ese modelo, el control feed-forward deberá seguir la siguiente ecuación. Control es igual a, abre paréntesis, temperatura de referencia menos temperatura ambiente, cierra paréntesis, entre RTH. La constante RTH se puede medir de forma empírica de la siguiente manera. Se mide la temperatura ambiente, se aumenta la señal de control para que el horno encienda al 80%. Se mide la temperatura del horno cuando ésta se estabilice. RTH es igual a, abre paréntesis, la temperatura del horno encendido menos la temperatura ambiente, cierra paréntesis, entre la señal de control. Con este control, la temperatura de salida del horno será muy cercana a la temperatura de referencia con un pequeño error. En muchas ocasiones, el modelo de la planta controlada es difícil de obtener o es desconocido. En estos casos resulta más adecuado calcular una tabla que sirva de referencia para realizar el control de lazo abierto. Para conseguirlo hay que accionar la planta con varias señales de control y medir en cada caso la señal obtenida de la salida. Esta tabla se puede añadir a una función del programa en el microcontrolador que devuelva la señal de control C necesaria para conseguir una salida Y, mediante interpolación de la tabla anterior. Ejemplo: se realiza una tabla con un sistema de control para un horno que se acciona con una señal de entre 0 y 100, señal PWM, y del que se obtiene una temperatura. Al accionar el horno con diferentes señales de control se obtiene la siguiente tabla. La respuesta no es lineal, por lo que una tabla interpolada dará una respuesta más cercana a la realidad que la ecuación del sistema térmico anterior. Si en este sistema se desea conseguir una temperatura de 160 grados Celsius, la señal de control se calculará interpolando. Esta interpolación es fácil de calcular con un microcontrolador. La tabla está calculada para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, pero no resultará difícil añadir una compensación por temperatura ambiente. En el caso de que la relación sea compleja, se puede calcular varias tablas con varias perturbaciones, y se utiliza la más cercana a la perturbación medida. El controlador feed-forward puede combinarse con un control PID de forma que se sumen las ventajas de cada uno. La unión de los dos controles puede mejorar significativamente el desempeño del sistema en aquellos casos en los que una perturbación puede ser medida antes de que afecte la salida del proceso. Gracias a esto, el controlador PID encontrará un error menor que corregir. Otra gran ventaja de unir los dos controles consiste en que el sistema se hace más tolerante a fallos. En el caso de que no llegue la señal del sensor al sistema, el control realimentado PID no podrá funcionar. En este caso, el control feed-forward conseguirá una salida suficiente para que el sistema siga funcionando. Es fácil reducir con el control feed-forward el error permanente del sistema a un pequeño porcentaje del error que tendría el sistema sin este control. Esta reducción del error permanente hace que en ocasiones sea innecesaria la acción integral.
Todo esto redunda en una mayor estabilidad del sistema, menor error, mayor rapidez de respuesta a perturbaciones y comportamiento más robusto ante cambios del sistema controlado.